Continuamos en la noche. Conozcamos ahora los pormenores de otro fallo del Consejo de Estado que también genera controversia. El alto tribunal ordenó al Estado colombiano indemnizar con una suma de 780 millones de pesos a la familia de Luis Enrique Palacio, quien murió tras haber pisado una mina antipersonal sembrada por las FARC. En la sentencia, además, se responsabiliza al Estado colombiano por el desminado. Entre el dossier criminal con el que cuentan organizaciones terroristas como las FARC y el ELN, figura la siembra de minas antipersonal como una de sus prácticas más repudiables. Según el monitoreo de la Dirección contra las Minas de la Presidencia de Colombia, desde el año 1990 hasta el presente mes, un total de 11.405 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos que no respetan edad, género, estrato social o raza. Una preocupante cifra que incluso puede aumentar, ya que ni las FARC ni el ELN tienen un número exacto de cuántos artefactos de este tipo hay sembrados en territorio nacional. Pero a pesar de que estas dos agrupaciones terroristas han sido las causantes de instalar las minas, un reciente fallo del Consejo de Estado dictaminó que el Ejército es el responsable no solo del desminado, sino de indemnizaciones a las víctimas de minas antipersonal. Pues desafortunadamente mueren al pisar una mina sembrada en uno de sus terrenos. La jurisprudencia de la sección tercera ha sostenido que en esos casos hay responsabilidad del Estado por falla en el servicio. El caso puntual por el cual el Consejo de Estado falló en contra del Estado es por la muerte de Luis Enrique Palacio Tavares, quien perdió la vida el 18 de septiembre del año 2009 al pisar una mina antipersonal sembrada por las FARC en la vereda Oco Alto del municipio Tarazá, en el departamento de Antioquia. Por omisión del Ejército Nacional de Colombia de sus deberes de localizar y desactivar los campos minados, o en forma subsidiaria o concurrente a la anterior, declarar que a dicha responsabilidad administrativa por daño especial como consecuencia del conflicto armado interno que vive Colombia a través de sus Fuerzas Armadas con las diferentes fuerzas de subversión, especialmente las guerrillas de las FARC. Con este argumento, el Consejo de Estado obliga al Ministerio de Defensa y al Ejército a reparar a los familiares de la víctima con más de 780 millones de pesos, una sentencia que despertó polémica en sectores de la política. Desde luego, es muy fácil decir que hay que desminar, pero sin la colaboración de los criminales que colocaron las minas, no es fácil, no es una tarea fácil, ni es una tarea que se haga rápido, eso demanda años. Vinculamos a esta hora también a nuestro programa desde Copacabana, en Antioquia, Colombia, a Laura Palacio. Ella es la hija de Luis Enrique Palacio, quien fue víctima civil de esta mina sembrada por las FARC en septiembre de 2009. Bienvenida. Jason, muy buenas noches. Y también nos acompaña desde Bogotá, Colombia, el senador Alfredo Rangel, senador colombiano por el Partido Centro Democrático. Senador, un gusto que nos acompañe. Jason, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Empiezo con usted, Laura. Cuéntenos cómo termina su papá involucrado en este trágico hecho. ¿Cómo él termina siendo víctima de una mina antipersonal? Mi papá ya llevaba, mi papá tenía la finca hace 21 años. Él era una persona que lo querían mucho en este sector. Él iba para una finca a visitar a un amigo, uno de los vecinos, pues relativamente. Y cuando se iba a dirigir a esta otra finca, pisó la mina. Dando gracias a Dios, mi papá en el impacto no quedó y por ahí cerquita habían unos mineros que escucharon la explosión y lo alcanzaron a escuchar a él que, por favor, que no lo dejaran morir, que lo auxiliaran. De una, inmediatamente llegaron, lo auxiliaron, lo sacaron, cogieron una hamaca porque como eso es casi como 4 o 5 horas de la carretera hacia adentro, cogieron una hamaca y lo empezaron a sacar y ya de ahí ya una de las personas que iban con él, uno de los mineros, pues mi papá les pidió el favor de que se comunicaran con la familia y fue donde nos informaron que mi papá había tenido un accidente. Y luego de eso, ¿qué ocurre? Él es trasladado a un centro médico. ¿Cómo lo atendieron? Bueno, a él lo atendieron, ellos se demoraron casi 4 horas para llegar a la autopista
Cuando llamaron a mi mamá a informarle sobre el accidente, mi madre llama a una de mis hermanas que trabajaba en el Pablo Tobón Uribe, en el hospital Pablo Tobón Uribe, y uno de los jefes de ella, uno de los jefes inmediatos, se comunicó con un coronel de acá de Bello y mandaron un helicóptero por él. Pues eso se demoró un poquitico, pero nos colaboraron con eso, mandaron un helicóptero. Cuando llegó a la carretera, ya había una ambulancia donde lo llevó a una de las clínicas, creo que es una clínica cercana de este sector, le hicieron los primeros auxilios y inmediatamente lo montaron al helicóptero y lo trajeron acá a Medellín y ya lo recibió la León 13. Y luego pierde la vida. Bueno, de ahí ya mi papá no inmediatamente pierde la vida. Mi papá siempre duró 11 días vivo, pero fue unos 11 días eternos tanto para él como para nosotros, porque fueron unos días de donde él se complicó demasiado. Ya como la complicación viene es porque como hay una bacteria que lo invade a él, le invade el corazón y ya ahí fue, después de los 11 días fallece. Señor Álvaro Jiménez, coordinador nacional de la campaña colombiana contra minas, este es apenas un rostro, el de un campesino que iba de una finca para otra, pisa esta mina antipersona, pudo haber quedado paralítico, inválido, desafortunadamente perdió la vida por la infección de la misma contaminación del artefacto explosivo. ¿De cuántos casos estamos hablando así en Colombia? Estamos hablando de cerca de 11.500 casos y este es un relato en donde hay una graficación de lo que pasa con los campesinos, de los civiles. Una persona que tiene un accidente y tardan 4 horas en salir a una carretera. Por fortuna en un departamento como Antioquia hay un helicóptero disponible del ejército, a veces de la gobernación, pero cuando usted está en el Putumayo, donde no hay ni siquiera una unidad de cuidados intensivos en el departamento, o en el departamento del Caquetá, o en el departamento de Arauca, las condiciones son muy difíciles para los campesinos. Y ese sufrimiento, ese dolor, es el que repara el Consejo de Estado. Esa es la decisión del Consejo de Estado, atender la reclamación de una reparación directa de la familia, porque el dolor que ellos han sufrido, ¿sí?, no es su responsabilidad. El campesino está ejerciendo su labor, su tarea, su vida cotidiana en el campo y encuentra la mina en un contexto de un conflicto armado que el Estado sí es corresponsable de ese conflicto armado. Entonces, insisto, lo que está haciendo el Consejo de Estado no es premiar a las FARC, no es eximir a las FARC por la responsabilidad, sino decir, yo como Estado, ¿sí?, asumo la responsabilidad en lo que me compete y reparo a la víctima directamente como corresponde según las normas de un Estado de Derecho que es el que nosotros tenemos. Y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, lo que se está haciendo aquí es observando el dolor de la familia. Y debo indicar que este no es el único caso en donde ha habido una reparación. De 4 años acá hemos tenido varios casos de reparación en donde el Consejo de Estado ha otorgado beneficios económicos a los ciudadanos, a las familias que han sido víctimas de este tipo de episodios. Pues usted ha puesto el punto clave, porque ahí es donde están en desacuerdo algunos sectores políticos en Colombia y por eso tenemos también al senador Rangel, el manejo que se le está dando a la reparación de las víctimas de las FARC, que tienen que ser reparadas, pero en este caso es el Consejo de Estado el que está dando la orden de que el Estado otorgue unas millonarias sumas para esta reparación. Senador Rangel, ¿cuál es su punto de vista? Jason, pues este es el mundo al revés. Las FARC asesinan, secuestran, torturan, siembran minas antipersona y es el Estado el que tiene que indemnizar a las víctimas y pedirles perdón. No, aquí el único y exclusivo responsable de todos esos crímenes atroces son las FARC, el ELN y las bandas criminales. Y a las FARC y al ELN hay que exigirles esa reparación, esa indemnización a las víctimas. Las FARC, según la revista The Economist, tienen un acumulado de 10.000 millones de dólares. Según la revista Forbes, es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, después del Estado Islámico y después de Hamas. El Estado colombiano, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, desafortunadamente, en los acuerdos de paz no les ha exigido ni un peso, ni entregar un solo peso para reparar e indemnizar a las víctimas. Este es el mundo al revés. Por supuesto
que el Estado debe darle una atención primera a las víctimas, prestarles la asistencia médica, la ayuda social, pero son las FARC los únicos y exclusivos responsables de esas tragedias y son las FARC el principal responsable y quien debe indemnizar y pedirle perdón a las víctimas. Señora Laura Palacio, el fallo del Consejo de Estado también ha exhortado a las FARC a pedir un perdón público en varios hechos criminales que ha cometido. Usted, en esta decisión de demandar al Estado, si pudiera también, ¿demandaría a las FARC? Pues es algo de verdad que, de verdad sí lo haría, pues como dice... estamos hablando, ellos tienen los recursos para poder pagar. O sea, mi padre ya no va a estar con ningún centavo acá, pero sí pagar, o sea, económicamente muchas cosas que mi padre aportaba en la casa. En esta indemnización, ¿ya les dijeron a ustedes cuándo les iba a ser entregada esta reparación o de qué forma lo iba a hacer el Estado? No. En estos momentos no nos han dicho para cuándo, solo la única información que nuestro abogado sabe es que se han demorado entre 20 y 23 meses para que paguen esta indemnización. Espero que no sea un tiempo tan largo, pues para que nos den el dinero. En el momento no nos han dicho para cuándo. Ojalá nos dijeran exactamente para cuándo nos podían dar este dinero, pero no nos han dicho. Nuestro abogado no sabe, o sea, la única información que nuestro abogado sabe es que se han demorado entre 20 y 23 meses para dar este dinero. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Antioquia, Colombia, Laura Palacio, la hija de Luis Enrique Palacio, una víctima civil de una mina sembrada por las FARC. Muy amable por haber estado con nosotros. Jason, buenas noches, que estén muy bien. Aquí hay otro punto, señor Jiménez. Jason, una precisión al senador Rangel. El concepto, el fallo del Consejo de Estado no es por ser víctima de las FARC, es por ser víctima de una mina. Es eso lo que se está contemplando y se está valorando. Y efectivamente, ¿sí?, los civiles no son parte del conflicto, ¿sí? Y efectivamente el Estado tiene una responsabilidad sobre este conflicto armado porque está reconocido plenamente como tal. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que puede haber una utilización política del hecho, porque hay un contexto de un debate sobre el proceso de paz, y yo entiendo la postura del senador Rangel, pero creo que es importante reconocer que el Estado es responsable de la vida de los ciudadanos, y cuando el Estado no garantiza esas condiciones, no importa quién la esté afectando, lo importante es que el Estado tiene que compensar los daños que le han ocurrido al ciudadano, y en esa condición es que está emitiéndose este concepto y otros que, como decía anteriormente, se han emitido en relación con víctimas de minas. Hay personas que mueren por la ausencia de prestación de servicios hospitalarios en el contexto de este conflicto, y eso es a lo que hace referencia el fallo del Consejo de Estado. Pues vamos a hacer una pausa, ya regresamos para darle la palabra también al senador Rangel y continuar el debate. Invitamos a ustedes, a los televidentes, a que sigan opinando de nuestro tema de análisis de hoy en la noche. ¿Qué piensan de las sentencias del Consejo de Estado de Colombia que obligan a la nación a indemnizar a víctimas de algunas acciones criminales de las FARC? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter del programa La Noche, las de nuestro equipo periodístico. Aquí algunos tweets cortos, vamos a leerlos. Nos escribe Florencio Murillo y dice: ¿por qué tenemos que responder los colombianos por las atrocidades de las FARC? Que respondan y paguen ellos. Nancy Arboleda nos escribe: en derecho, por omisión, el Estado tiene la culpa por haberlo permitido, pero es injusto. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos en unos minutos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.